Única mirando al mar. Fernando Contreras. Octava parte. El gobierno promete cierre definitivo del botadero de Río Azul para el 14 de enero. Empezamos mal el año. Mira, dicen que el 15 de enero van a decir a dónde van a poner el nuevo basurero. Días antes habían caído lluvias esporádicas, pero hasta el cielo parecía harto de tanta agua, y hacía hasta lo imposible por reivindicarse con uno que otro atardecer naranja y violeta, de esos que hasta daban la sensación de que la vida tenía sentido. Las montañas se veían más azules, y eso precipitaba a Mondolfo hacia un optimismo hueco que poco faltaba para que lo hiciera pensar que todo tendría final feliz. Pero eran solo los efectos embriagantes de un cielo sospechosamente azulado, y una suerte de brisa fresca que parecía desmentir la amenaza del gas metano acumulándose en los intestinos del basurero desde hacía 20 años, que en la de menos reventaría en el pedo más aparatoso del que se tuviera memoria en la historia de las indigestiones. Pedo el que se va a armar cuando el gobierno diga a dónde va a mandar toda esta basura. No digas pedo delante del chiquito. Y vos no te rías, bacán. ¿Cuánto hará que no me fumo un cigarro? Pero ni una chinga. Mondolfo extrañaba los tiempos en los que para leer el periódico encendía un cigarro. En el basurero se había negado hasta entonces a fumar de segunda, como el oso Carmuco y los demás, que se habían vuelto expertos en reciclar cigarrillos viejos, juntando el tabaco sobrante de las chingas, secándolo al sol y rellenando después las boletas en mejor estado. Es que a mí me gustan los cigarros nuevos, como a todo el mundo. Entonces anda a fumate a la chinga de tu madre, sentenció el oso Carmuco harto de tanta queja. La actividad había vuelto al basurero y los buzos eran hormigas desquiciadas. Llevaban cargas de hasta 60 veces su propio peso, en largas hileras por la cuesta de la colina, todos segregando un almizcle que los guiaba sin distracción posible por el camino del trabajo sordomudo de desmoronar aquel pastel servido en el centro de la mesa, de la meseta central. Indistintos pero inconfundibles, enmugrecidos, con 6 patas, cuando entre 3 bajaban un estañón de basura de un recolector, entrando y saliendo de los agujeros de sus tugurios, que de lejos parecían uno solo, con largas antenas cuando el viento les tiraba los mechones del cabello, revolcándolo todo, porque siempre podía haber algo útil entre los desechos. Fieros e indiferentes a la vez con los extraños, hábiles en las tareas de asalto al lomo de los recolectores que aún no llegaban a la cima, para escudriñarles la carga con ventaja sobre los que esperaban más arriba, traicionados de cuando en cuando por el encanto pueril de algunos objetos residuales de la recién pasada Navidad, que los arrancaba un instante de la cadena perpetua de la miseria, o cuando una gaseosa llegaba intacta y la bebían de un sorbo, orgullosos de su hallazgo, pero vueltos violentamente a su oficio miserable, así como hormigas atadas a su suerte, a su mala suerte. El basurero se ponía peligroso por esas épocas de la resaca de la Navidad. La antigüedad era uno de los criterios selectivos para ver quién hurgaba primero, pero un buzo joven y fuerte todavía podía fácilmente desplazar a uno viejo y achacoso si otros no lo defendían. No había espacio ni para un alma más, porque hasta la materia intangible de las almas se tenía que disputar el espacio con los flatos malignos del basurero. Única y el bacán se ataban cintura con cintura con la vieja cuerda de nylon para bucear cada uno con la certeza de que el otro estaba en la otra punta. Siempre atentos a cualquier aviso de la cuerda, una leve tensión era un giro, un tirón, un aviso, un recogimiento súbito, una alerta, pero un descuido
y tiraba cada uno por su lado, con la irremediable consecuencia de que al menudo cuerpo de la madre daba en tierra, hasta con el muchacho se percatara de que traía a la vieja arrastrando el culo entre la basura. No te rías, bacán, ahora hay que esperar hasta que se le pase la risa. En 20 años nada había cambiado, acaso los modelos más recientes de los recolectores. ¿Por qué iba a cambiar algo ahora? Más que una pregunta, aquello era un consuelo para Mondolfo, que era el único que vivía con la angustia de los desahuciados, la crónica periodística del cierre del basurero. ¿Qué vamos a hacer, Única? Por Dios, ¿qué vamos a hacer? Los vecinos de Río Azul, San Antonio de Desamparados y alrededores iniciaron el año con el firme propósito de deshacerse del basurero a más tardar a finales de enero. Después de 20 años soportándolo, de verlo crecer y verlo morir cada día en su cotidiana agonía de cadáver palpitante y enfiebrado, que les llenaba las casas y las vidas con sus estertores nauseabundos, que se les metía por las endijas de las puertas, por las ventanas cerradas, por los ojales de las camisas y los ojetes de los zapatos. 20 años de recibir la basura que el resto de la ciudad enviaba puntualmente, generosamente, cada día a su comunidad, que ya no remitía a nada más que al basurero que había tomado su nombre. El gobierno aseguraba que para fin de mes estaría definido el nuevo hogar de los desechos y pedía paciencia. El ocurrente Caldegueres les había enviado una nota emotiva que cerraba diciendo: no os preguntéis qué puede hacer la patria por Río Azul, sino qué puede hacer Río Azul por la patria. Y los vecinos, conmovidos, ratificaron un nuevo acuerdo hasta el 30 de abril, convencidos también de que cualquier cosa podía andar huérfana por la vida, excepto un relleno sanitario. Era claro que la ciudad no aguantaría ni siquiera una semana sin un olvidadero de lo inservible, menos aún si se trataba de los fantasmas putrecibles de las cosas. El basurero, decían, había llegado hacía 20 años de otra comunidad de donde lo exiliaron por las mismas razones que entonces alegaban los vecinos de Río Azul. Esa era, al menos, la versión oficial. En el tiempo de los buzos, que se regía por otras variables, el basurero había estado siempre ahí y ahí se quedaría para siempre. Si alguno entre ellos hubiera estado en condiciones de explicarlo, posiblemente habría dicho que el botadero era anterior al universo, o tal vez el más antiguo de los infiernos, u otra fórmula mitológica más convincente. Pero para ellos el asunto se reducía simplemente a que esto siempre ha estado aquí y de aquí no la va a mover nadie, con lo que el corazón de Mondolfo se apaciguaba un poco. Ningún buzo estaba en la obligación de creer nada más. Como cualquier persona al pie de una montaña, ellos experimentaban la inefable pequeñez de la condición humana con el primer paso cuesta arriba sobre la tierra arcillosa de la colina, con el primer rugido de los camiones recolectores, con el vaho pestilente de la descomposición, con el zumbido permanente de las moscas, que no dejaba espacio para nada más en sus cabezas, aunque ya fueran absolutamente incapaces de percibirlo conscientemente. Cualquier distracción era bienvenida un par de minutos no más. Por eso escuchaban un rato las imperdonables peroratas de Mondolfo, con su rollo de que había que hacer algo, pero más porque les divertía que por preocupación alguna que les quitara el sueño. Entre otras cosas porque después de una jornada completa de trabajo, el sueño de los buzos nada tenía del descanso del guerrero, sino más bien de una pequeña muerte de consuelo que los sumía en la pesadez y el agobio de un sueño sin imágenes, un recolector hidráulico que les devoraba el alma por un par de horas para vomitárselas después al inalcanzable día a día de la miseria. ¡Ay, viejo más necio! Pero Mondolfo leía cuidadosamente los periódicos y comparaba las informaciones.
No pasaba un día sin que se hablara del conflicto, de cómo cada comunidad nombrada como posible nueva sede de aquel Averno se levantaba en pie de lucha, dispuestos todos los vecinos a doblegar la voluntad del gobierno. La pregunta siempre era la misma: ¿por qué tenemos que cargar nosotros con la basura ajena? Pero para esa pregunta no había habido nunca una respuesta, así se tratara del relleno sanitario de una ciudad o del pecado original. Sería por la insólita brisa fresca que una de esas noches se enfrió un poco el aliento de indigestión milenaria del botadero, o tal vez por la lata de calamares que Única halló entre la basura y por primera vez en su vida la guardó con arte y disimulo en la bolsa de su delantal, y no sacó sino hasta estar segura que el Bacán ya no despertaría hasta el día siguiente. Momboñombo, mira lo que me puso el ángel de la guarda en una bolsa de basura. Una lata de calamares, y Única la había reservado para compartirla con él. Se sentaron en la estrada del tugurio. Él tiró del abre fácil y la lata reveló su generoso contenido. Única trajo un par de tenedores. Mondolfo tuvo la delicadeza de pinchar primero y ofrecerle a ella la presa en la boca, y a ella le dio un vuelco su estómago de doble tracción. En un gesto instintivo, ella pinchó la segunda presa de la noche y con mano temblorosa repitió el gesto. Él entreabrió la boca y la prensó entre los dientes mientras la miraba a ella fijamente a los ojos, como en las películas que ella ni había visto ni alcanzaría a ver, y él ya había olvidado. O como le pasa a todo el mundo cuando un súbito proceso químico desencadena una reacción que no admite ni excusas ni explicaciones. Así se comieron la jodida lata de calamares, un trocito para ella, uno para él, y un sorbito de tinta directamente de la lata, cada uno al final, hasta que del manjar solo quedaron los labios descarnados de los viejos, buscándose con desesperación, como en las películas. ¿Por qué no? Y él, con la cara de ella en la palma de su mano, y la cara de ella temblando como la de una quinceañera. ¡Mierda! ¿Por qué no? Y los estómagos hechos un trapo. Nunca me habían besado. Y entonces, otro beso todavía más voraz, y los brazos de ella a los hombros de él. Viento fresco, insectos chillando y la luz de la lámpara de canfín que, cuando había canfín, les alumbraba un poco. Él la trajo a su pecho y ella se quedó quietecita, sintiendo algo a lo que había renunciado desde siempre y ahora quería que se le hiciera eterno. Momboñombo, yo soy virgen. Se tomaron las manos y se consumieron en los cartones de Mondolfo, donde se les hizo el milagro del amor reciclado, y hallaron las caricias que en toda una vida nadie había estrenado ni votado para ellos. Única no se percató de que el Bacán se despertó, ni del momento en que se levantó del catre y salió de la casa como aconsejado por su sopilote guardián. ¡Oso Carmuco! ¡Oso Carmuco! Hoy voy a dormir aquí. Yo creo que mamá Única y Momboñombo están haciendo cosas de gente grande. Mijito, ya les estaba cogiendo tarde. El oso Carmuco le esponjó un buen cartón al Bacán y le cedió una de sus cobijas. Lo dejó acostado, tomó su Biblia y se fue a hojearla a la luz de una candela. Única, ¿te querés casar conmigo? Mañana mismo le hablo al oso Carmuco para que nos case aquí en la vecindad. A él no le habría pasado por la cabeza jamás que un buzo llegaría a unirlo en sagrado matrimonio con la mujer de su vida. ¡Qué carajo! Amaneció sin novedad para el resto del mundo, pero para la pareja amaneció un poquito más tarde que de costumbre. Después de todo, esa sería, con mucho, toda una luna de miel a la que podía aspirar un futuro matrimonio.
Sin lugar a dudas, Única se percató de que el bacán no estaba en el catre, pero por primera vez en su vida se lo confió a los númenes del basurero y se volvió a acurrucar. El bacán llegó a tiempo para el desayuno, entró con el oso Carmuco y ambos miraron con malicia a la pareja. Ellos soltaron una carcajada que dejó ver los huecos de las caries de él y el mecanismo alambrado de la dentadura postiza de ella. Llegó como caído del cielo, oso Carmuco. Así es, doña Única, como ya no servía en el cielo, me lo botaron aquí. Mejor aquí, es más útil que jodiendo allá arriba. Única le explicó al oso lo del matrimonio y entre todos le explicaron al bacán lo que aquello significaba. El bacán terminó de entender que ahora Mondolfo era su papá y corrió directo a sentársele en las rodillas y lo besó con sus barbas empapadas en café. Única se unió al abrazo. Única, el oso Carmuco está loco y nos va a casar. Aquí todo el mundo está loco, ¿no te has dado cuenta? El oso andaba por los 40 y tantos. Lo del sacerdocio había terminado creyéndoselo, como todos, porque su comunidad se lo creía también, y porque había aprendido de memoria desde el rosario hasta una que otra de las oraciones inventadas de Única. Era básicamente alcohólico y estuvo a punto de hundirse para siempre en el basurero del crack, si la voluntad de Única no lo hubiera arrancado de ese hueco. Me salvó la sotana, repetía cuando aburría a alguien con su historia, pero lo decía porque Única se lo había hecho aprender de memoria también. También una camarilla de amigos no residentes del basurero que cada tanto iba por él para llevárselo de juerga, a pesar de las protestas de las señoras de la vecindad. Se perdía un par de días, como un oso callejero, y aparecía infaliblemente cuando ya no le daba más el pellejo. Entonces sufría una resaca que terminaba en arrepentimiento y penitencia, y era cuando vestía un trapo púrpura mañana, tarde y noche, y hojeaba su Biblia compulsivamente como si pudiera concentrarse en más de 2 palabras seguidas de las 4 o 5 que había aprendido a descifrar. Es un buen muchacho a pesar de todo, son los amigos los que lo pierden. Es un borracho, buena gente. Momboñombo, vos no aprendes nada. Si no fuera por el oso, en esta vecindad nadie diría misa. Pero las misas del oso son un disparate. Bueno, anda a llamar al cura de allá abajo para que venga a dar misa. Ese solo anda en un carro lujoso enseñándole a manejar a cuanto mocoso se encuentra. Bueno, no discutamos. Cuando el arrebato místico le llegaba a las orejas, el oso Carmuco se armaba de fuerte pandereta y se iba a cantar a las iglesias de garaje de desamparados. Cuando pasaba la intoxicación, volvía a buscar consuelo entre las piernas de la Llorona. A veces es ella la que lo busca, sí, cuando anda de buena luna. La boda se acordó para el lunes siguiente. No se hablaba de otra cosa en el botadero, y el oso Carmuco andaba hecho un charco de nervios tratando de memorizar la misa del casamiento. Única alistó su mejor vestido, que no era blanco. Ni sería correcto llegar de blanco. Mondolfo tuvo por un instante el impulso de salir a la superficie en busca de un traje decente, un buen corte de pelo, un par de zapatos, un padrino y un... Llevaba rato hablando solo. Se había sentado en un claro del basurero y observaba una ruta de hormigas. Tenía una rama delgada en la mano y de cuando en cuando apuntaba y lanzaba un feroz ataque que cobraba una víctima mortal del hormiguero. Las demás hormigas se desconectaban un momento, pero después volvían a su tosuda tarea. Al rato, otra hormiga menos en el mundo. Lo hacía distraídamente, sin maldad, sin gozar de la desgracia de los bichos, más bien con una enorme indiferencia, hasta que le pasó por el estómago la ocurrencia de que así debía ser la muerte, que con la misma indiferencia Dios nada más señalaba a una por otra de las víctimas del hormiguero humano y así caían muertas, ante el desconcierto de las demás que al cabo de un rato no tenían más alternativa que seguir en la fía. Se persignó y decidió no salir a buscar nada de aquello que de todos modos no iba a encontrar fuera del basurero.
donde había encontrado lo indispensable para su boda: una novia, un hijo y un par de amigos. Única, ¿les podríamos decir a los novios que aprovechen y se casen en la misma misa con nosotros? Los novios ya están casados, ya se te olvidó. Entre unos cuantos buzos y el vigilante de la entrada del basurero, armaron a martillazos una suerte de altar desde donde el oso Carmuco lo daría todo. El personal en pleno del botadero suspendió esa mañana la recolección y los vecinos de San José pensaron que se trataba de una nueva huelga. A Única le prepararon las mujeres. Después de un buen baño, le destrenzaron el pelo y la maquillaron como pudieron. Al bacán lo había alistado Única desde la noche anterior. El vigilante de la entrada, amigo de Mondolfo desde los primeros días, llegó con una sorpresa. Le prestó al novio su traje entero con todo y corbata y zapatos negros de villa. Un traje celeste como de primera comunión, más que de matrimonio, pero ¿quién pensaría eso? El buen hombre llevó además un traje blanco de alguno de sus hijos que el bacán le quedó de película. Pantalón corto, que dejaba ver la pelusa de las piernas flacas, camisa de manga cortas y zapatos blancos. Parece un angelito. Se jodió la cosa. Al oso Carmuco le agarró cagadera de la nervia. Mañana sin falta. Los vecinos de los barrios que entregaban la basura los martes, ese día pensaron lo de los del lunes, porque a primera hora el basurero ya estaba listo para celebrar la primera boda de la historia del país, celebrada en un basurero con solo elementos autóctonos. El oso Carmuco estuvo en pie a las 4:30 de la mañana, temblando de frío y con miedo de que le volviera a dar miedo. Había confesado y absuelto a medio mundo en el botadero. Había dicho la misa de gallo varios años seguidos. Estuvo a punto de aplicarle la extrema unción a Mondolfo, pero nunca había casado a nadie. A la novia la entregó don Retana, el buzo más viejo de la comunidad. El novio la recibió en el altar. La concurrencia gritaba: ¡sí se puede! ¡Sí se puede! El bacán desfiló con los anillos en un platito. Don Retana les había dado en regalo de boda los que alguna vez usó en la suya, y eran la totalidad de los bienes a su haber. La misa comenzó con un poneos de pie. La concurrencia en pleno estaba de pie y se lo hizo saber al sacerdote con silbidos y carcajadas. Entonces el oso Carmuco levantó ceremonialmente las manos y dijo: «Entonces sentaos». Pero como no había dónde sentarse, le volvieron a silbar. El oso se empezó a poner nervioso, pero los viejos estaban tan contentos que también se reían con los invitados. Estamos aquí reunidos para... ¿cómo era? Para unir a este hombre con esta mujer en sagrado matrimonio. El oso Carmuco divagó un buen rato en torno a temas bíblicos, habló del paraíso terrenal y aseguró que quedaba en San Francisco de los Ríos, habló de los Reyes Magos y dijo que no los conocía, habló de la Eucaristía y dijo que era una señora muy buena. Finalmente aterrizó en el consabido: «Tomas a esta mujer como tu legítima esposa, bla bla bla». No se dice bla bla bla, carajo, se dice para protegerla y honrarla hasta que la muerte los separe. Perdón, momboñombo. Y la comunidad del botadero rompió en aplausos y algunos tiraron basura para arriba y gritaron y silbaron y el oso Carmuco cantó una ranchera. Dos corazones se dieron, se dan, se darán la mano. Y los buzos comieron y bebieron y cantaron y por una buena mañana se les olvidó que la felicidad tiene código de barras. El bacán jugó con otros niños, corrió entre los invitados, espantó sopilotes a pedradas y lloró cuando fue reprendido por su madre por maltratar a los animales. Única estuvo muy conmovida durante la ceremonia. Pensó en su madre. Aquel fue el segundo día más feliz de su vida.
La fiesta fue abruptamente interrumpida por un escuadrón de policías que llegó a investigar por qué estaban cerradas las puertas del botadero. Se les explicó lo de la boda, pero en su mejor estilo dijeron: "Circulen, circulen". Dieron por finalizada la celebración y obligaron a abrir las puertas a la larga fila de recolectores que esperaban fuera. Todo volvió a la normalidad. Al día siguiente empezaría una huelga de trabajadores municipales de la recolección de basura. Huelga anunciada desde hacía meses por la causa justa de que hacía falta por lo menos 10 unidades nuevas para dar abasto con la recolección.